Estamos de regreso a un punto y contrapunto. La ciudad está que arde, pero no tanto como pensábamos. Aunque el índice de criminalidad en la capital mexicana es muy alto y el gobierno de Claudia Sheinbaum reconoce una cifra negra en delitos de alto impacto, resulta que la administración pasada, la de Miguel Ángel Mancera, se encargó de maquillar las cifras. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para el primer semestre del 2018, el gobierno de Mancera, hoy flamante senador, reportó 28 secuestros, cuando en realidad se registraron 280. ¿Qué impacto tuvo este maquillaje en el registro, en los delitos? Veamos el contexto. La administración de Miguel Ángel Mancera maquilló las cifras del crimen para disminuir los registros en algunos casos hasta 700%. Durante su informe por 200 días de gestión, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que desde el primer día de su gobierno, esta práctica dejó de realizarse. Explicó que el maquillaje se basaba en un sistema de registro de las carpetas de investigación totalmente vulnerable y una orientación desde los altos mandos para catalogar como denuncia muchos delitos mayores. El 10 de enero de 2019, la procuradora Ernestina Godoy alertó sobre esta práctica, hecha supuestamente para reflejar una disminución del crimen en año electoral. Encontramos un sistema informático donde se le daba un manejo faccioso a la información, se manipulaban para mostrar disminución en las estadísticas de criminales. La Procuraduría General de Justicia Capitalina presentó esta semana una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable. El gobierno de la ciudad también presentó las cifras reclasificadas luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con asesoría de Naciones Unidas, auditara 194.479 expedientes para corregir las omisiones. Se detectó que el registro de los delitos de alto impacto pasó de 32.506 a 56.532. Los delitos que registraron un mayor aumento tras la reclasificación fueron la violación, que subió 105%, robo a transeúnte en vía pública con violencia con 176.4% y secuestro, que subió 700%. En 2018 las estadísticas oficiales reportaron 35 secuestros y tras la revisión pasaron a 280. Tras la reclasificación, las autoridades capitalinas realizaron un ajuste comparativo entre enero-junio 2018 y 2019. El delito que registró un mayor aumento en ese periodo fue el robo a casa habitación con violencia, que subió 72% en vez del 88% que indicaba el comparativo hecho con las cifras del gobierno de Mancera. Robo a negocio con violencia quedó con 69% de incremento entre el primer semestre de 2018 y el primero de 2019, y secuestro, que quedó en 70% y no en el 185.7% señalado antes del reajuste. Punto y contrapunto. Tercer y último tema de discusión esta noche, querida Ana Villagrán, es gobierno de Miguel Ángel Mancera, que era parte del Frente por México. Ahora resulta que está pasando, que estamos descubriendo esto, ¿no? Por lo menos lo está denunciando el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué debería de pasar? Sí. Además, tú como concejal aquí en la Ciudad de México. Puedo decir que sí es algo escandaloso, pero también puedo decir que es algo que ya se sabía. O sea, en el trienio pasado, por lo menos en la Asamblea Legislativa, en la séptima legislatura lo vimos mucho. O sea, la mayoría de los personajes públicos se quedaban callados ante esta clase de cosas. Sí es muy grave también señalar que a mí, o sea, por más que espantan estas cifras, sí lo observo como están desviando la atención bien cañón. O sea, todo el mundo se está comiendo a la jefa de gobierno por su informe donde gastó mucho dinero público para promover su imagen con los 200 días de gobierno, y de repente sacan esta investigación. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que están haciendo investigación. Yo lo veo como una cortina de humo, porque está bien padre decir y señalar lo lamentable y bien triste, y lamento mucho hablar mal de ti, Miguel Ángel Mancera, pero de verdad la regaron, lo hicieron muy mal. Su gobierno sí es de mucha opacidad, pero ¿por qué no Ernestina Godoy está señalando también que el secuestro ya subió 550%, que el homicidio ya subió 48%, que el robo a vehículos subió un 46% en la Ciudad de México, que en el transporte ya lo hemos expuesto en otras mesas. Esos datos? Son datos oficiales comparados con el año. Datos oficiales es que están publicados. No, ya son de este año. Los publicó el transporte público colapsado, por ejemplo, toda la gente que utilizamos el metro saben que con la lluvia eso se vuelve un caos. En la Ciudad de México tampoco está diciendo la no acción al respecto. Que tampoco hay cero política, que hay cero política de prevención contra contingencia ambiental. Son muchos temas, y por ejemplo algo que vivimos ayer, el tema de ARTS. Ahora sale, o sea, ¿por qué no vemos una Ernestina Godoy desmintiendo que realmente no son crímenes pasionales todo lo que se está observando en la Ciudad de México, como nos lo quieren vender así, puros crímenes pasionales? Bueno, sí informaron que parecía que tiene algo que ver con ahonda la crimen de pasión, armas, y nos ¿no? estamos matando. Pues sí, pero la primera respuesta fue pasional, o sea, se están deslavando. Entonces, qué bueno que están investigando, que me parece que sí hay culpables, que la justicia les caiga, pero el gobierno de Mancera nos quitó mucho a todos. O sea,
por ejemplo, me acuerdo de un caso muy sonado que a nosotros nos pasó en el 2017 con la muerte de un joven, Pedro Vega. Lo mataron en un microbús de la Ciudad de México. Él era un joven trabajador como cualquier otro capitalino, y Mancera nunca dio con los responsables. Entonces eso lo vimos mucho. Martín está levantando la mano. Ahora, no venimos a este programa a hacer política, y es que estás minimizando muchísimo el tema. A ver, el tema no es escandaloso, es vergonzoso, pero aparte es en serio, es grave. Y qué bueno que hicieron esta investigación, porque ¿qué es lo que pasa? Una persona cuando se ve en un crimen, lo que va al Ministerio Público es a denunciar hechos, o sea, es una relatoría. El Ministerio Público tiene la obligación de esos hechos, encuadrarlos en una hipótesis jurídica y clasificar el delito. ¿Qué es lo que hicieron estos desgraciados el sexenio pasado? No clasificaban ningún delito. Cuando no clasificas ningún delito, lo que haces es no vas a detonar los protocolos de investigación, y por lo tanto dejas en total indefensión a las víctimas. No hay nada más cruel y más desgraciado que hacer esto, ¿no? Entonces, este cuate Mancera tiene fuero, pero ojalá que lo pudieran desaforar. Esto sí amerita desaforo, claro, porque, o sea, esto sí es escandaloso, y ojalá que al ex procurador sí lo meten a la cárcel, porque ya hay una denuncia por el uso indebido de la función pública y a todo el bote, pero es negarle el derecho más básico a las víctimas, a un sistema de protección de justicia. Es el Estado fallando al 100%. Qué bueno que se hizo esta investigación, porque no puede pasar. Es el fraude más, es inhumano lo que pasó. Entonces, que sea una cortina de humo, yo prefiero saber esto y saber, o sea, realmente cómo está la seguridad pública, porque aparte, sin estadística y sin números no puedes armar política pública. Pues estadística que Sheinbaum tampoco está haciendo, ¿eh? No, pues este es un primer paso. Ahí está citando los datos que publica Sheinbaum. Sí, pero estos números no los publicó el gobierno de la Ciudad de México, los sacó el PAN de la Ciudad de México. ¿Y de dónde crees que obtuvo el PAN esos datos? De las instituciones oficiales. No, pero el gobierno de la Ciudad de México no lo está diciendo. Entonces están señalando que Mancera lo hizo terrible, no se ha guardado. pero Sheinbaum nada más una cosa metodológica. Los datos administrativos depende de que las autoridades locales los aporten al secretariado ejecutivo. Entonces todos los gobiernos tienen que aportar y todos tienen que hacerlos públicos. Y ahí se abre un enorme debate de la calidad de los datos y de la forma en que se recauda, porque depende mucho de la disposición o de la buena voluntad de las autoridades locales, y por eso hay una elevadísima cifra negra. Pero lo que estamos viendo aquí no tiene nombre, es una verdadera infamia. Nunca habíamos visto una decisión tan irresponsable, porque efectivamente lo que se mide se puede mejorar, pero si se esconde y se miente, solo puede quedar peor que como lo encontraron. O sea, realmente la indefensión de las víctimas, o sea, nada más no siguen las líneas de investigación. Entonces llegaban personas, oye, pues mataron a mi esposo. Bueno, pues esas personas, pues, o sea, si quieren decir, y de por sí es deficiente. Hoy estaba platicando con un cuate que sabe mucho de penal, y literal, estas sí son chingaderas, o sea, sí, tal cual. Entonces no hay que minimizarlo. Pues que procedan, sí, pero... ¿no? Y además es un crimen que deja huellas, porque ¿qué hicieron? Es muy básico lo que hicieron, simplemente cotejaron los datos que levantaron en el gobierno anterior con los registros administrativos, es decir, con las carpetas. Sí. Ahí estaban las carpetas, físicamente existían. Simplemente se hizo un ejercicio de cotejo, y es escandaloso que en un ejercicio tan básico se revele que incrementaron, o que hubo 700% más de secuestros de los que originalmente fueron reportados. El tema de las violaciones también es muy importante, porque fueron de los delitos que más se maquillaron. En ese sentido, además de lo que decía Claudia Sheinbaum, es que había policías afuera de los ministerios diciéndole a la gente que no eran policías de verdad, diciéndole, no, mejor no denuncies, no, es un proceso muy largo, no, mejor no. Eso a mí me parece una burla. Sabemos que nuestro sistema judicial no es muy bueno, pero yo sí creo que como México tuvo a Felipe Calderón, la Ciudad de México tuvo a Miguel Ángel Mancera. Y Mancera fue un político policía que dejó la ciudad como la tiene ahorita. Y esto de las carpetas, pensando en Mancera como es un jurista, es doctor y es un gran penalista, me parece que eso solo se le pudo haber ocurrido a él, y que fue un tema, como decía Claudia, que una orden que dio, el de vamos a tratar de maquillar los números en ese sentido. Me parece muy peligroso justo que traten de minimizar este tema, pero sobre todo en la redistribución, o sea, como en la distribución del daño, o la restitución del daño. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora? Y que creo que me parece lo más importante que se tiene que habbar, y me parece
que creo que Claudia se merece una medalla por haberlo hecho, porque ahora la responsabilidad de ir no solo con las víctimas de la policía, sino con las investigaciones que ahora se tienen que hacer, que sí se tendrán que hacer, porque recordemos que no se queda en solo 700 fueron secuestros y ya nos acabamos de dar cuenta, bueno, lo que sigue, ¿no? O sea, es más trabajo, es más chamba, es más investigación, es más volver a hablar con las víctimas, es eso, es una tarea muy grande y muy importante, y yo lo compararía con el tema que está pasando con la 4T, con lo que está haciendo Alejandro Encinas en este momento, y es entender el daño que se le ha hecho a las víctimas durante tanto tiempo, como la corrupción es importante en ese sentido, y Claudia tiene mucho trabajo que hacer por delante. Pero es mucha tarea. reparación del daño y luego también enjuiciar, llevar a la justicia a los culpables, ¿no? Claro, eso se tiene que Ojalá hacer. que lo hagan. Eso tiene que ser también otra investigación y me parece ya presentó una denuncia. un buen momento entonces Entonces, para que, y si no los medios y la oposición también, calmen un poco este tema de decir si Claudia no está haciendo nada con los supuestos, si Claudia no está... Mira, creo que ese daño... ahí es justo lo que estoy diciendo. Es que son dos caminos paralelos. Esa es una manera O sea, de minimizar... lo de Mancera no nos tiene por qué callar lo de Sheinbaum. No. Esa es una manera de minimizar el problema que tiene esta ciudad, que vimos ahora, que es un tema del acceso a la justicia. Es el que no existe reconocimiento de dos y que tiene realidades. desde hace 6 años por lo menos. O sea, me parece que el papel de la oposición va a ser bien claro. Continuar con el señalamiento que le hemos estado haciendo a Claudia Sheinbaum, que está basado en cifras, en la realidad cotidiana de las personas, y además exigir, unirnos al llamado de justicia, de que si hubo 160 funcionarios en el gobierno de Mancera que hicieron esta cosa tan espantosa, pues que vaya a la justicia, pero que esto no sea solamente un motivo de Claudia como para zafárselo de que ya no me ataquen por mis 200 días de gobierno, No, nadie se está sino que zafando. realmente lo haga. Es que y ustedes presente. entiendan cómo funciona la Por delincuencia. favor. Exacto, Como sí funcionan hubo- los gobiernos de izquierda, a los capitalinos nos han quedado muy claros. Si hubo una centena de funcionarios involucrados, Porque también- no quiere decir que sea eso quiere decir que no fue un acto aislado, No, que hubo era una toda orden una política de gobierno donde hubo una muchos política alcaldes de de gobierno Morena efectiva. también se le fueron pudo ver. cómplices. Muchos jefes delegacionales Pero en el los trienio jefes delegacionales pasado, no tienen nada que ver alcaldes, ahí. se enteran ¿Sabes por qué no tiene nada que ver? todo. Porque tú Y hablaste muchos de tu amigo diputados. que mataron en la Benito Pedro Juárez, Vega. y nadie se atrevió a decir que era un tema de la Seamos Benito serios, Juárez, donde Hicimos gobierna una el PAN. manifestación. Seamos serios. No. A ver, y además no se interrumpan porque si no, la gente no entiende, lo he dicho 30,000 veces. Pero entonces, para concluir, que haya una política de reparación del daño que sí funcione, que en efecto enjuicien a quienes sean responsables, a todas las autoridades que fueron responsables del gobierno de Miguel Ángel Mancera, incluido el mismo jefe de gobierno, que tenga fuero sobre este tema, que por cierto el tema del fuero iba a estar supuestamente también, iba a ser debatido por la 4T, pues hasta ahorita no hemos visto nada, Y ¿no? también hay, ahorita en el Congreso de la Ciudad de México hay una reforma al Código Penal para endurecer los castigos como extorsión y reincidencia, robo de celular y entre otros. Eso no Y sepa nada. es una iniciativa del diputado políticas punitivas. Diego Garrido. O sea, Eso no Y ya no sepa la gente y lo Aprovechando el voten comercial, son populismo punitivo. Exactamente. Sí, claro que no. Y no Esto es sirve en para beneficio nada. de la gente y la reincidencia se tiene que castigar y hoy no se castiga. Yo terminaría rápido A ver. diciendo, retomemos lo que decía Martín hace un rato, no se puede dejar pasar, y sí es cierto que tampoco estamos para hacer anuncios políticos. Nada más, me parece peligroso dejarlo Se pasar. puede defender a Citlali, Me a parece Sheinbaum, peligroso. a López Obrador, pero no se pueden señalar propuestas, que es lo que estamos haciendo. La gente con propuestas no nos quedamos callados. No, Entonces, bueno, pero no son spots. vele. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos de nuevo con la paparrucha de esta noche.